Entonces quisiera arrancar con Víctor. Víctor, tú lideras la agencia Atenea. En este momento estás en un rol donde uno de los tantos roles que tiene Atenea es generar oportunidades para jóvenes, si uno lo pudiera resumir de esa manera, y oportunidades de acceso desde diferentes formas, porque además es oportunidades por un lado con acceso a becas, pero por el otro lado cómo se desarrolla un ecosistema para que hayan retos para emprendimiento y para que realmente puedan avanzar, es desde los diferentes frentes, formas y maneras, un camino para generar oportunidades. Entonces quisiera arrancar para ti, Víctor, y hacerte esta siguiente pregunta, y es, pues uno con unos resultados, cómo generar políticas públicas, iniciativas, programas integrales, como lo queramos llamar, para realmente poder lograr que haya ese acceso y esa permanencia de los jóvenes en la formación media y posmedia. Gracias, Andrea, por la invitación y también por la presentación. ¿Para aprendido, Víctor? Es que usted este ya funciona. ¿Sí? ¿Aló, me oye? Ah, bueno, gracias. Te decía que muchas gracias por la presentación de los resultados. Creo que tienen conclusiones bien importantes para la formulación de política. También un agradecimiento a Juan Manuel y a todas las empresas que hacen parte de Empresarios por la Educación. Yo creo que hay un resultado que, aunque uno diría que es evidente, es muy discutido últimamente, y es cuántos jóvenes quieren acceder a educación superior. Y 80% de jóvenes que quieren acceder a educación superior y 25% a doctorado indica, digamos, la importancia del tema y la vigencia del tema. Y eso coincide con, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Bogotá. Ahorita, se hizo un ejercicio participativo en el cual se preguntó cuáles eran los temas más importantes para la ciudadanía, y el empleo de los jóvenes fue el número 3 y el acceso a la educación superior el número 4, por debajo de la seguridad, que en Bogotá, digamos, está siendo un tema preponderante. Entonces, digamos, hay una conciencia grande que el acceso a la educación superior es una prioridad de política, y yo ahí creo que en la formulación una primera cosa que tenemos que tener es sentido de urgencia y de responsabilidad, porque estamos hablando mucho en el país sobre expectativas de acceso a educación superior, y sin embargo la matrícula de la educación superior en el país viene cayendo desde el año 2018. Entonces la cobertura ha seguido subiendo, pero nosotros tenemos que revertir una tendencia de caída de matrícula que tenemos desde ese año. Entonces yo diría que hay un primer mensaje para la formulación de políticas sobre la urgencia, y esa urgencia requiere, por ejemplo, el desarrollo de un sistema mixto en el país. Entonces no solamente necesitamos ampliar la cobertura a la educación superior pública, sino también tenemos que pensar en la educación superior privada como un apalancador del cumplimiento de la meta. Entonces, si uno está hablando de urgencia de cumplimiento de metas, la existencia de un sistema mixto, tenemos que reconocerlo y usar todas las palancas que tenemos en el sistema. Entonces un primer mensaje que insistiría es la urgencia de aumentar los cupos de la educación superior y la necesidad de un sistema mixto, incluida la educación privada, para poder cumplir con ese objetivo. Un segundo punto muy importante para diseñar la política es pensar en la segmentación de la población. Nosotros pensamos que la política de educación superior es única, y varios de los resultados de la encuesta nos muestran que tenemos que pensar en segmentos de población. Entonces, por ejemplo, el 10% de mayores ingresos del país tiene unas características en cuanto a endeudamiento, ingresos del hogar, acceso a educación de alta calidad, que es diferente del ingreso medio alto. Los deciles 7, 8 y 9 se endeudan mucho en educación superior, acceden menos a educaciones de alta calidad. Los hogares de ingreso medio bajos acceden a universidades de baja calidad en su mayoría, y tienen retos muy grandes de financiación. Entonces tenemos que formular una política que piense en que los ingresos altos en el país requieren una política, medios altos otra, medios bajos otra, y los ingresos bajos otra política. Hay varias preguntas de la encuesta que son claras en que los recursos económicos y la dependencia de personas para el cuidado o porque tienen que trabajar son las principales restricciones al acceso a la educación superior. Entonces esa política segmentada tiene que sobre todo pensar en el acceso económico. Y hay otros puntos de diseño de la política que creo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, rutas completas, y pensar a los estudiantes desde la media hasta la empleabilidad. Entonces, un estudiante en la media requiere orientación
vocacional, cuando ingresan requieren nivelación académica, seguimiento a los riesgos de deserción y luego pensar en la empleabilidad. Y muy pocos programas en el Estado piensan en el estudiante como alguien que requiere una atención durante todos los ciclos de los programas. Entonces yo señalaría como ese un tercer punto muy importante de la formulación de los programas. Entonces, para cerrar, urgencia de las soluciones, reconocimiento de que no estamos bien en tendencia de matrícula en el país. Uno segundo es que las políticas no son universales, son políticas que tenemos que segmentar por niveles de ingreso y reconocer puntos que resaltaban acá en la encuesta, como los recursos económicos y las tasas de dependencia como los principales problemas de acceso a la educación superior. Y lo tercero es pensar en los estudiantes en sus trayectorias completas desde la media hasta la empleabilidad. Y yo cerraría con un último punto sobre el retorno a la educación. La educación es una inversión que hacemos como sociedad, la pague el Estado, la paguen los beneficiarios privados. Y tenemos que preguntarnos si los programas que estamos ofreciendo son los programas que se van a demandar en el mercado laboral a futuro. Y las universidades tienen que ajustar su oferta de programas. Hay que comenzar a hablar de programas estructurados sobre competencias y cualificaciones en la educación superior. Esto pues, se ha venido discutiendo en el país hace mucho tiempo, pero este es el momento, digamos, pensando en la pertinencia de la educación superior, en hablar de una estructura curricular sobre competencias y otros puntos que requieren que pensemos una mejor relación de la educación superior con el mercado laboral en la formulación de los programas.